bendiga, familia. Permítanme orar para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, Padre eterno, gracias, Señor. Gracias porque nos escuchas, Señor. Confiadamente hemos clamado a ti, Señor, y confiadamente esperamos en esa esperanza de que tú responderás nuestras oraciones según tu preciosa voluntad. Ahora te pido, Señor, que me permitas exponer esta tu palabra, esta exposición, este párrafo de nuestra confesión de fe, y que sea tu Santo Espíritu iluminándonos y llenándonos de tu verdad, edificando a nuestro espíritu. Bendito seas, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, familia, hoy empezamos un nuevo capítulo, más precisamente el capítulo 19. Todos trajeron la confesión de fe. Hoy vamos a empezar el capítulo 19, que es de la ley de Dios. El capítulo anterior que estuvimos exponiendo fue acerca de la seguridad de la salvación. Y entendimos que Dios nos concede esa seguridad. ¿Y quiénes la disfrutan? Nosotros. Nosotros somos quienes disfrutamos de esa seguridad de salvación. Pero ahora surge la pregunta, ¿será que ahora que soy salvo yo puedo vivir como me da la gana? Porque muchos pueden decir, listo, yo tengo la seguridad de salvación, yo soy salvo, siempre salvo, mi salvación no la voy a perder, y como no voy a perder mi salvación, entonces yo puedo vivir como yo quiera. Y creo que los que estamos aquí somos conscientes de que esa forma de pensar no es una opción para un creyente verdadero. No es una opción. ¿Por qué? Porque el creyente verdadero, una vez salvo y teniendo la seguridad de salvación, lo que busca en su vida es agradar a su Señor, a su Dios, a quien lo salvó. ¿Y cómo? ¿De qué forma lo busca? Bueno, de la forma más sencilla es cumpliendo su ley, cumpliendo su palabra. O sea que el verdadero creyente vive deleitándose en la ley de Dios, la ley que Dios establece en su palabra, porque ahora hemos sido capacitados con el Santo Espíritu de Dios para así poder cumplirla. Y es de notar que en algunos versículos del Nuevo Testamento han causado como cierta división entre la iglesia en cuanto a la vigencia de la ley moral o los 10 mandamientos o la ley de Dios que nosotros encontramos. Porque es que en el Nuevo Testamento vemos versículos como en Romanos 6:14 que dice, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gente dice, no, ya yo estoy bajo la gracia, ya lo que está en la ley, eso hay que desecharlo. Y en Gálatas 2:19 dice Pablo que estamos muertos a la ley. Que estamos muertos a la ley. Y mucha gente malinterpreta esto y dice, bueno, entonces ya la ley no nos sirve, ya nosotros ahora sí estamos en la gracia, acá todo se vale. Y por otro lado están los que pretenden reconstruir o pretenden traerse ciertos elementos de la ley que encontramos en el Antiguo Testamento como ceremonias que realizaba el pueblo de Israel, los cuales son llamados reconstruccionistas, y quieren traerlo acá al nuevo pacto. Si se acuerdan, todas esas ceremonias como las primicias, cuando estábamos en las iglesias pentecostales, que a principio de año nos tocaba dar la primicia de todo lo que habíamos recibido. Muchos usan la kipá, otros usan el sofar en las iglesias, la menorá, el Hanukkah y todos esos elementos, todos esos rituales judíos quieren traerlo hacia la iglesia del día de hoy, la iglesia del nuevo pacto. Así que nuestra decisión sobre este asunto de la ley
tiene ciertas implicaciones muy importantes para nuestra vida práctica, porque si nosotros no tenemos claro qué cosas del antiguo pacto pasan al nuevo pacto, vamos a tener una mezcla en nuestra iglesia que nos va a confundir en nuestra práctica, en nuestra vida diaria. Así que es necesario que tengamos claro qué cosas de la ley del Antiguo Testamento están vigentes y qué no. Qué cosas aplican en el nuevo pacto y qué cosas no. Así que en ese orden de idea, los autores de la Confesión de Fe, en estos dos últimos capítulos, el capítulo 19 y el capítulo 20, y digo últimos capítulos porque esto enmarca la sección del pacto. La sección del pacto va del capítulo 7 al capítulo 20. Y estamos ahora mismo ya viendo los dos últimos capítulos de esta sección, el cual es el 18, el 19 y el 20. ¿Y qué nos presentan aquí los autores de la Confesión de Fe? Bueno, nos presentan los medios sobre los cuales se recibe el pacto de gracia. ¿Y cuáles son esos medios? Según el capítulo 19, ¿cuál es? ¿Qué dice el capítulo 19? La ley de Dios. ¿Y el 20 qué dice? El evangelio y el alcance de su gracia. De modo que, si entendemos, somos condenados a través de la ley. La ley nos muestra nuestro pecado y luego se nos declara la gracia de Dios en el evangelio y cómo éste se expande alrededor del mundo. Así que hoy empezaremos a ver el capítulo 19 de la ley de Dios, que tiene aproximadamente 7 párrafos en los cuales se expone el primer medio, el cual es la ley de Dios. Y el esquema de este capítulo es el siguiente. El párrafo 1 nos va a hablar de la ley de Dios en la creación. ¿Cómo era la ley de Dios ahí cuando Adán y Eva? Después el párrafo 2 nos va a hablar de la ley en el Sinaí. Después el párrafo 3 nos va a hablar de la ley en su triple composición. Después el párrafo 5 nos va a hablar de la ley y su vigencia permanente. El párrafo 6 y 7 nos va a hablar de la ley y sus funciones. Pero en esta noche de hoy, nosotros solamente nos vamos a centrar en el párrafo número 1 del capítulo 19, el cual lleva por título La ley en la creación. Dice entonces el párrafo 1 del capítulo 19, leo para ustedes. Dice: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto o regla o ley en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él, ¿a quién él? Adán, y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por su cumplimiento de la ley y amenazó con la muerte su infracción, y le dotó también del poder y la capacidad para guardarla. Este es un párrafo muy sencillo, muy corto, que básicamente nos dice 4 cosas. La primera de ellas la vemos en el inicio del párrafo, que dice que Dios le dio a Adán una ley universal y le dio un precepto en el Edén. Después vemos que dice que Adán estaba obligado a cumplirlo como representante de toda su descendencia. La descendencia también estaba obligada a cumplirlo. Después vemos las implicaciones de ese precepto, de esa ley. Nos habla de que había unas promesas y de que habían unas amenazas, que es lo que nosotros entendemos como el pacto de obra. Y por último dice que Dios dotó a Adán para cumplir esa ley. Dios dotó a Adán para cumplir esa ley. Así que hablemos un poquito de
eso que nos dice el párrafo, que Dios le dio a Adán una ley universal y un precepto o regla. Dice el párrafo: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, ¿qué se les viene a la mente? Si yo les pregunto, ¿qué es la ley de Dios? ¿Qué se les viene a la mente? Los 10 mandamientos, ¿qué más? El Pentateuco, ¿qué más? La ley ceremonial, ¿se acuerdan? Todos estos rituales, la ley civil, todo esto. Todos estos rituales y todo esto que encontramos, eso es lo primero que se nos viene a la mente. Los 10 mandamientos, el Pentateuco, se nos viene la ley civil, la ley ceremonial, todas esas leyes que Dios le dio a Moisés. ¿En dónde? En el Sinaí. Y es importante, familia, que tengamos esto claro, porque ya les contaba que si no estamos enfocados en cuanto a la ley, se desarrolla, en qué esfera se desarrolla la ley en cuanto a los pactos, el antiguo o el nuevo pacto, teniendo en cuenta nuestra iglesia local, ¿qué va a hacer? Vamos a tener una mezcla, vamos a tener cosas, leyes ceremoniales del antiguo pacto metidas en la iglesia del nuevo pacto. Como por ejemplo, ese es el gran problema que tenemos hoy en día con muchas iglesias pentecostales, con el tema del diezmo, con el tema de la ¿qué? El aceite, con el tema de las primicias, con la fiesta de los tabernáculos, iglesias que se quieren ahora judaizar por ese mismo tema, porque no entienden que hay una distinción entre antiguo y nuevo pacto. Sin embargo, lo primero que nos dice el párrafo es que Dios le dio a Adán, a nuestro representante, una ley universal y un precepto. Pero particularmente, si leemos, no se nos dice cuál es esa ley universal. Simplemente se nos dice, Dios le dio una ley universal, pero esto no nos dice cuál es esa ley universal, pero sí nos dice y nos habla explícitamente de un precepto. Y más adelante vamos a ver cuál es el precepto que todos conocemos. Imaginémonos algo. ¿Qué pasaría si en el Edén Eva toma una piedra y le pega en la cabeza a Adán? ¿Eso sería bueno o eso sería malo? ¿Cómo ella iba a saber que eso era bueno o que eso era malo? Porque no había una ley escrita que le dijera, esto es bueno o esto es malo. ¿Cómo ella iba a saber eso? Por la ley escrita en su corazón. Esa es la ley universal. Esa es la ley universal. No es una ley donde está toda detallada, eso es lo que vemos después en Moisés, como lo vemos, hagan esto, no hagan esto, hagan lo otro, sino que ella, en su corazón, Dios le había plasmado esa ley que ella sabía que si hacía eso era malo. Esa es la ley universal. De hecho, esa ley escrita en el corazón la vemos también cuando Caín mata a Abel. A esa época no había una ley instituida como la tenemos en Moisés que dijera no matar. En ningún lado estaba. Pero ¿cómo él sabía que eso era malo? Y fíjense lo que le dice Dios en Génesis 4:7. Vayamos a Génesis 4:7 y veamos lo que le dice el Señor. Génesis 4:7 dice, si bien haces, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Miren que Dios le está hablando de bien y de mal, y de hacer cosas buenas y de hacer cosas malas. Pero Dios, ¿y dónde estaba eso escrito? ¿Cómo Caín iba a entender qué cosa era buena y qué cosa era mala? Sí lo sabía, porque había una ley escrita en su corazón, una ley moral. Él sabía que era bueno y que era malo. Asimismo, Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, el Señor les había colocado una ley moral universal escrita en sus corazones.
Y esto también repercute a todo ser humano. Porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se salvan esas personas, esos indios, por así decirlo, que viven por allá en esas tierras remotas, por allá que nadie les lleva el evangelio? Ellos deberían de salvarse, porque si ellos no conocen la palabra del Señor, ¿cómo los vamos a juzgar por eso? ¿Cierto? Muchas veces pensamos eso. ¿Cómo se salva una persona de esta? ¿Por qué estas personas están pecando si ellos no saben qué es pecar y no pecar? Entonces pregúntele también, ¿por qué adoran al Dios trueno? ¿Y por qué adoran al Dios rayo? ¿Y por qué adoran a la tierra? ¿De dónde sacaron esa idea? ¿Quién les dijo eso que ellos tenían que adorar? Y miren cómo Pablo habla de esto, de todo lo que estamos hablando aquí, en Romanos capítulo 12, y que ya este tema también lo hemos hablado un poco en el capítulo 6, que habla del pecado y de la caída del hombre. Y vamos a Romanos capítulo 12 y veamos cómo nos los explica Pablo. Romanos capítulo 12. ¿Ya todos están ahí? Bueno, Romanos capítulo 12 dice, pues todos los que han pecado sin la ley, todos los que pecaron, Romanos capítulo 2, verso 12, perdón. Era para ver si no están dormidos. Romanos capítulo 12, 2, era para ver si otra vez si están dormidos. Romanos capítulo 2, verso 12. Dice, pues todos los que han pecado sin la ley, ¿qué dice? Sin la ley también perecerán. Todos los que habían pecado antes de que llegara la ley de Moisés, sin esa ley también morían. ¿Por qué morían? Si no había una ley que les dijera, eso es malo, esto es bueno. Y mire lo que dice, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Lo que Pablo está dando a entender aquí es lo siguiente. Todas las personas de Adán hasta Moisés, que es cuando ya se da la ley escrita, todas esas personas, ¿por qué morían si no había ley? No había una ley escrita. Morían porque había una ley escrita en sus corazones que les acusaba y les decía, estás haciendo mal, estás haciendo bien. Esa misma ley los juzgaba. ¿Me hago entender hasta ahí? Entonces a eso es lo que se refiere Pablo cuando dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Pero aquí se refiere a la ley de Moisés escrita. Y ahora la pone más complicada y dice, y todos los que han pecado conociendo la ley de Moisés, ¿qué va a pasar? Esa misma ley de Moisés, ¿qué va a hacer? Los va a juzgar. Los va a juzgar. Porque todos han pecado. Y es interesante, nosotros hoy en día tenemos una gran responsabilidad, porque nosotros, además de tener la ley de Dios escrita en nuestros corazones, tenemos la revelación especial, esa que trajo Moisés, también. O sea, nosotros conocemos las dos. Así que tenemos una mayor responsabilidad. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es que pasa esto de que hay personas que no conocen la Biblia, pero tienen un comportamiento moral bueno? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién les dijo al vecino mío que no es creyente que matar es malo? ¿Cómo el vecino entiende eso? ¿De dónde el vecino saca eso? Y eso es lo que Pablo también nos intenta explicar en Romanos capítulo 2, del 14 al 15. Romanos, ahí mismo, más abajo, en el versículo 14 al versículo 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles, hágase entender, son todas las personas que no eran judías, ellos no tenían la ley de Moisés, eso solamente lo tenían los judíos, los hebreos, Israel. Dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley de Moisés, son una ley para sí mismos,
Pablo, ¿cómo así? ¿Cómo así, Pablo? Es lo que les acabo de explicar. Cuando usted ve a una persona no creyente moralmente haciendo obras buenas, esa misma ley que le dice esto está bueno, que está escrito en su corazón, que le dice esto es bueno y esto es malo, y ellos moralmente tienen un comportamiento que nosotros podemos decir correcto, ellos ¿de dónde sacan eso? Lo sacan de la ley escrita en su corazón. Y eso es lo que dice Pablo en el verso 15. Dice, porque muestran la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles una y otra vez y otras veces defendiéndole. O sea que ahí tenemos el testimonio de que todas las personas, y por eso es que la Biblia asimila de que todas las personas tienen un conocimiento de Dios. Los creyentes tenemos un conocimiento especial, pero los no creyentes tienen un conocimiento de Dios natural que ha sido tergiversado por el pecado. Por eso es que usted ve en otras religiones que siempre hay esa intención de adorar a un ser supremo. Ya ellos vienen y lo tergiversan y ponen que la silla, que la vaca, que cualquier animal, que el dios trueno y que todo esto. Pero todo parte de allí. La Biblia es clara. Dios escribió en el corazón de los hombres su ley moral, su ley universal. El Señor la escribió. Por eso es que Pablo dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles mediante las cosas hechas. Y podemos ver muchos ejemplos acerca de esto, de cómo esa ley actuaba, como el ejemplo de Caín, como cuando Noé maldice a uno de sus hijos. ¿Por qué lo maldice si no había ninguna ley que dijera que viera a su padre desnudo? No había ninguna ley que prohibiera eso, pero miren que él lo maldice. O vemos a Abraham entregándole los diezmos a Melquisedec, que él le dijo a Abraham que tenía que honrar. O sea, ¿de dónde saca eso él la honra? Ese es lo que conocemos entonces como la ley universal. Nos continúa diciendo el texto que también hay un precepto, una regla, una orden, que esa sí se le dio explícitamente. O sea que de Adán hasta Moisés, lo que Dios le había dicho a Adán explícitamente, la ley que le dio fue la que vemos en Génesis capítulo 2, 16. Dice, la que vemos explícitamente. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol de huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es el precepto que encontramos explícito, directo en las escrituras, que nosotros conocemos como el pacto de obras. Si haces esto, vives; si no haces esto, mueres. Ahora bien, alguien podía preguntar, y pueden salir algunas preguntas a discusión aquí, como por ejemplo, ¿qué relación tiene la imagen de Dios en Adán con la ley de Dios en Adán? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué relación tiene la imagen de Dios en Adán? Porque recuerden que Adán fue hecho a imagen de Dios, ¿cierto? Con la ley de Dios en Adán. Debía ser moralmente recto. Él debía de cumplir este precepto a cabalidad. Él lo debía de cumplir bien, porque la ley es el reflejo del carácter santo de Dios. Así que la obediencia, si él es una imagen de Dios, él debería de obedecer su ley. ¿Me hago entender? Él debería obedecerlo. Y es que además Dios le da el precepto, y recuerden, él tenía la ley de Dios escrita en su corazón. Tenía la ley de Dios escrita en su corazón. ¿Pero qué hizo Adán? Pecó. Adán pecó. Ahora, también alguien podía preguntar, ¿significa entonces que porque Adán pecó, el pecado borró completamente la ley de Dios en el corazón de las personas, de Adán? No, porque algo tenemos. Está distorsionado, pero ahí está. Ahí está.
O alguien también podría preguntar, ¿cómo es posible que el hombre pecador pueda obedecer la ley, a menos superficialmente hablando o moralmente hablando, y ser un hombre decente? ¿Cómo es que el hombre que no tiene esta revelación que nosotros tenemos, cómo no es que no se hunde más y cada vez más en su pecado y se vuelve más malo y más malo? ¿Quién evita eso? A través de gracia común. A través de la gracia común es que Dios como que pone ese freno de que, cálmate, tu maldad llega hasta aquí. Y entonces nos continúa hablando también el texto de las implicaciones de ese precepto, de esa ley que Dios le dio, de no comas esto. Dice el texto, dice, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una descendencia personal, completa, exacta, perpetua. Prometió la vida por su cumplimiento. Adán, si haces esto, tienes el cumplimiento, tendrás vida eterna. Y amenazó con la muerte su infracción. Y esto es lo que, como les decía, nosotros conocemos como el pacto de obras. Si haces esto, mueres; si haces esto, vive. Porque Adán era nuestro representante. Esa decisión de Adán nos iba a repercutir a todos. Y bueno, ya todos sabemos cuál fue la decisión que tomó Adán, ¿cierto? ¿Cuál fue? Desobedecer la ley de Dios. Si desobedeces la ley de Dios que tienes en tu corazón, y además de eso desobedeces un mandato explícito que Dios te dice, no hagas esto, ¿qué va a pasar ahí? Pasa que ahora ya Dios no es tu gobernador, ahora eres tú. Y si ahora Dios no es tu gobernador, quiere decir que ya tú no eres pueblo de Dios. Y si no eres pueblo de Dios, tienes que salir del terreno de Dios, de la tierra de Dios. Ahora entienden por qué fue que Dios sacó a Adán del huerto del Edén, que ya Dios no era su gobernador. Y todos sabemos que el reino de Dios es que el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y la consecuencia trágica que trajo esto que fue que entró el pecado. Vamos a Romanos 5:12, ya para ir terminando. Romanos 5:12. Aquí Pablo nos hace un resumen de todo esto que estamos hablando aquí. Romanos 5:12 en adelante. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Recuerden que Adán era nuestro representante, porque todos pecaron. Verso 13. Antes de promulgarse la ley, ahí se refiere a la ley de Moisés, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, ¿sí o no? Si no hay ley, ¿cómo me acusas de pecado? Pregunta entonces, ¿cómo murieron? ¿Por qué murieron toda esa gente si aún no había venido la ley de Moisés? ¿Por qué murió toda la gente de Adán hasta Moisés? ¿Por qué esa gente moría? ¿Por qué esa gente se enfermaba? ¿De dónde cogieron el pecado, esa consecuencia del pecado? Y es lo que dice en el verso 14, dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Y se supone que no había ley escrita, ¿cierto? Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán. Hubo gente que ni siquiera pecó así como pecó Adán, sino que pecó más suave, igual murió. ¿Por qué? Porque había una ley universal que Dios había puesto en el corazón de ellos, en el corazón de Adán. Y sabemos que Adán es nuestro representante, esa misma ley permanece en el corazón de los demás. Así que para resumir, en el Edén, Adán tenía el libre albedrío en su máxima expresión, puro, natural, o como decimos nosotros acá, nítido. Él no estaba en la condición que estábamos nosotros. Nosotros sí, nosotros no tenemos libre albedrío en el sentido de que nosotros no podemos no pecar. Nosotros pecamos, siempre pecamos.
Así que él decidió libremente pecar, aún teniendo la ley universal de Dios en su corazón y además teniendo un precepto directo de la misma voz de Dios: no comas del árbol, no comas del árbol. Y a manera de aplicación podemos nosotros entender que la ley universal, esa que no estaba escrita, que está escrita en el corazón de las personas, Dios la viene a plasmar ya escrita, directa. ¿Cuándo? Cuando le da la ley a Moisés en el Sinaí. Por eso ustedes ahí encuentran los 10 mandamientos, que es la ley moral, que es la ley que pasa al nuevo pacto. Nosotros hoy tenemos esas dos revelaciones que demandan de nosotros una mayor responsabilidad en cuanto a nuestra vida de fe. Hemos sido capacitados por el Santo Espíritu de Dios. Nosotros debemos de deleitarnos cumpliendo su ley. De eso nos habla el Salmo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace que prosperará. Esa es la invitación en el día de hoy, familia, a que nos deleitemos en la palabra, en la ley del Señor, en su ley. Que sea un gozo nosotros hacer lo que nuestro Señor manda, que no sea una carga. Los beneficiados somos nosotros y por eso somos bienaventurados. Bienaventurados, familia. Así que hemos visto en el día de hoy que el Señor dio una ley universal a Adán en su corazón. Vimos un precepto que le dio: no comas de este árbol. Y vimos que Dios lo sujetó prácticamente a la obediencia a él y a toda su humanidad, colocándolos así en un pacto conocido como el pacto de obras, que si Adán cumplía, todos pasábamos a vida eterna, y si Adán no cumplía, morimos. ¿Y qué pasó? Bueno, todos sabemos, estamos viviendo esa consecuencia. Oremos para que el Señor nos dé un espíritu gozoso en su preciosa ley. Oremos. Amado Dios, Padre, Señor, te queremos pedir perdón, Señor, por las veces en que no nos hemos deleitado cumpliendo tus órdenes, tu preciosa ley. Y de verdad, Padre, agradecido estamos porque has colocado tu Santo Espíritu a morar en nosotros. Porque sin Él no pudiéramos, Señor. No pudiéramos dar un paso a cumplir tu ley en verdad como Cristo lo hizo. Ayúdanos, oh Señor, a encontrar en tu preciosa ley refugio, consuelo, edificación, comunión, todos los días de nuestra vida, Señor. Que tu iglesia, luz de vida, se deleite en tu verdad y que lo único que nosotros tengamos en nuestra mente sea vivir para ti conforme a tu preciosa ley. Bendito sea, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén.